Bien, jóvenes, buenas tardes. Estamos por aquí para continuar analizando los temas que tenemos en estudio. Como ustedes conocen, estos 5 temas son los que estamos estudiando, analizando desde hace ya 15 días. Tenemos la ley número 423-06 y el reglamento de aplicación de dicha ley, la cual trata sobre el sistema presupuestario del sector público dominicano. Tenemos también el manual de clasificación presupuestaria, elaborado por la Dirección General de Presupuesto y aprobado por el Ministerio de Hacienda, que es un manual que traza la pauta para las diferentes clasificaciones de los ingresos, gastos y financiamientos, fuentes financieras y aplicaciones financieras que se utilizan en la elaboración del presupuesto del Estado. Tenemos también la INTOSAI. La INTOSAI es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Sus objetivos, organización, funciones y reseña histórica. Tenemos la Guía para el Control Interno, emitida por la INTOSAI, y la ley número 10-07, su relación y similitud. Esta guía es una guía elaborada por esta organización internacional, la INTOSAI, para que le sirva de guía, valga la repetición, a las entidades fiscalizadoras superiores, como la Contraloría General de la República, en el diseño del sistema de control interno que debe imperar en el Estado. Tenemos también las declaraciones de Lima y de México emitidas por la INTOSAI y establecer la relación y similitud con la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, sea la INTOSAI, Organización Internacional de Fiscalización, emite normas, declaraciones similares a las normas internacionales de contabilidad para la contabilidad, y en este caso acá para la fiscalización, las auditorías, que deben servir de pauta, de guía para los organismos fiscalizadores de cada país. En nuestro caso, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es el órgano superior del Estado dominicano para llevar a cabo la fiscalización, las auditorías en el sector público. Esos son los temas que tenemos en estudio. Vamos a pasar a explicar y comentar cada uno de esos tópicos, ¿verdad? Tenemos la ley número 423-06. La ley 423-06 y el decreto 492-07 es la normativa de nuestro país que establece la reglamentación para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de todo el proceso presupuestario, sea todas las instituciones del sector público tienen que acogerse a esta ley, tienen que cumplir con esta ley para desarrollar el proceso
presupuestario. El proceso presupuestario está formado por un ciclo compuesto por 4 fases, que son las fases de formulación, la fase de discusión y aprobación, la fase de ejecución y la fase de evaluación, en lo que tiene que ver con el desarrollo, aplicación de las metodologías que se establecen en la ley para llevar a cabo el proceso presupuestario. El sistema presupuestario de la República Dominicana se define en la ley como el conjunto de principios, leyes, normas y procedimientos que se utilizan en el sector público para llevar a cabo las fases del proceso presupuestario, para de esta manera lograr aplicar de una manera correcta esos procesos en la ejecución de los planes, programas y proyectos que se han concebido, ¿verdad?, en el sector público. De esa manera existe una estrategia nacional de desarrollo, existe un presupuesto plurianual que sirven de pauta de planificación a mediano y a largo plazo de lo que debe hacerse en el sector público. La ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo es una planificación o planeación a 20 años, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que se comenzó a aplicar a partir del año 2010 hasta el año 2030, donde se prevén los diferentes planes, a grosso modo, que deben desarrollarse para tener el país soñado en el año 2030, o sea, para transformar la República Dominicana del estado de situación que se encontraba en el año 2010, ir dando los pasos para tener un país vivible, un país avanzado, un país ya desarrollado para el año 2030. Y sobre esta base, los gobiernos, ¿verdad?, las instituciones del Estado, del gobierno, deberán encaminar todos sus pasos para lograr ese país que se ha previsto, esa visión de país que se ha elaborado en esta Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2030, pero eso tenemos que irlo ejecutando año tras año. Y en ese sentido, cada gobierno que asuma las riendas del poder en nuestro país tiene que elaborar un presupuesto plurianual al momento de asumir el gobierno, donde se establezca lo que va a hacer en estos 4 años, cuáles van a ser sus prioridades, sus principales inversiones y desarrollo en el país, en cumplimiento de esa ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1-12. Díganme. Cada vez que sube un gobierno diferente, va cambiando, por ejemplo, según las estrategias y según la visión que tenga del gobierno, cambia esa... O sea, debe darle prioridad a los aspectos trazados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, o sea que ya los gobiernos no deben hacer lo que les parezca, sino cosas que están previstas en esa ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero podrá dársele énfasis a determinados aspectos de desarrollo. Por ejemplo, en este gobierno, el norte, el aspecto fundamental en que se ha basado es en la educación, ¿verdad?, como principal elemento para
progresar para que el país cambie, ¿verdad? Tiene que crearse la base en la educación, ¿verdad? Y es así como se ha hecho una gran inversión en la construcción de aulas, ¿verdad? Y se ha establecido la TAM extendida para que haya un mayor tiempo de impartición de docencia, que reciban mayor cantidad de docencia y de mayor calidad los estudiantes. Se ha trazado el plan de erradicar el alfabetismo, ¿verdad? Y se ha implementado el programa de Quisqueya y Aprende Contigo, ¿verdad? Se ha impulsado la atención a los sectores más desposeídos, al campo, al área, a las asociaciones, ¿verdad? Dándole especial atención el mismo presidente de la República a través de las visitas sorpresas, ¿verdad? Entre otros aspectos importantes. Pero todo eso, ¿verdad?, aunque no en este nivel de detalle, está previsto, ¿verdad?, en esta estrategia nacional de desarrollo, como la planificación estratégica del país a 20 años. En ese sentido, pues, y sobre el tema principal que estamos explicando, que es la ley 423-06 y el reglamento de aplicación de dicha ley. Esta ley debe aplicarse en todas las instituciones públicas del Estado, ya sean centralizadas o descentralizadas del Estado. Se incluye el gobierno central, las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado, las instituciones de la seguridad social, los ayuntamientos de los municipios del país, del Distrito Nacional. Todas las instituciones públicas tienen que cumplir, tienen que ceñirse a lo que establece esta ley. Esta ley está relacionada con la ley de contabilidad para el sector público, también está relacionada con la ley sobre el crédito público, también con la ley de tesorería, que conjuntamente estas cuatro leyes constituyen el Sistema Integrado de Información Financiera, mejor conocido como SIGE, que es el sistema que aglutina en una plataforma informática todos esos módulos de funciones financieras para que un mismo módulo todas las instituciones del Estado tengan todas las informaciones financieras, el presupuesto y su administración, tengan la contabilidad, tengan las informaciones de financiamiento, crédito público y la tesorería, o sea, el manejo de los fondos. Dígame. Bueno, esta es otra cosa. Esto tiene que ver con la ley número 200-04 del libre acceso a la información pública, ¿verdad?, que establece que todos los ciudadanos tenemos el derecho, el acceso a la información pública y que las y que todas las instituciones del Estado están obligadas a suministrar estas informaciones. Y se establece que en su portal de Internet deben tener
¿verdad?, del libre acceso público, todas las informaciones principales, fundamentales, como es su normativa de creación de la empresa, sus funciones, su presupuesto, la ejecución presupuestaria, los concursos, de llamado a concursos de la compra o adquisiciones que tengan que hacer, su nómina de empleados, ¿verdad?, con su sueldo y su cargos, ¿verdad? Toda esta información está en el portal de internet de cada una de las instituciones, y las informaciones que no estén ahí, que a usted le interese, entonces usted las solicita a través de la oficina de la información pública, que todas las dependencias también se establecen en esta ley, la ley 200-04, que deben establecer una oficina de acceso a la información pública que se encargue de mantener todas las informaciones, ¿verdad?, principales de acceso al mundo, a todos los ciudadanos, y de suministrar entonces cualquier otra información que necesiten los ciudadanos, que la soliciten formalmente. Y en un plazo no mayor de 15 días deberán responderle, ya sea suministrándole la información que ha solicitado el ciudadano o llamándole antes para pedirle una prórroga en caso de que no sea factible suministrarle la información en los 15 días. O sea, tienen que pedirle una prórroga al solicitante, o sea que le da mucha importancia al solicitante y al acceso a la información pública. Y si esa información le es negada, pues eso implica una sanción que puede incluir la destitución del funcionario público que se niegue a suministrar esas informaciones. O sea que es un aspecto también de avance y de transparencia en el manejo de los presupuestos, el manejo de las finanzas públicas, de las ejecutorias, de las instituciones públicas. Dígame. Yo digo que debería implementarse algo parecido a nivel privado, o sea, a nivel de las empresas privadas, porque por ejemplo, a veces uno quiere hacer algún trabajo, le digo en específico, porque nosotros tenemos un trabajo de contabilidad administrativa y nos toca visitar una empresa de producción, pero es muy difícil que ellos nos dejen entrar a la planta. Ellos casi nos quieren dar información porque ellos entienden que es un proceso, es algo de fiscalización, es algo de, y nosotros nos identificamos, ¿no?, somos de la universidad, pero aún así, o sea, son muy herméticos, no se dejan presentar, no se dejan tirar fotos, es un problema. Bueno, para el sector privado no será tan fácil, porque en el sector privado hay competencia entre las empresas y cosas, entonces eso se presta, la utilización de informaciones de una empresa puede ser utilizada en otra, pero sí, hay más hermetismo en el sector privado, ¿verdad? Porque en el sector privado bueno, pues continuamos con la ley número 423-06, o sea, ya sabemos entonces que las funciones de planeación, las funciones de presupuestación, las funciones contables, las funciones de control, las funciones de tesorería, todo eso, las funciones de compra, todo eso está regulado por leyes en el sector público, ¿verdad? También otras cosas, en la administración yo soy del campo, soy privado, en la administración, aquí no también, todos los precios administrativos inmediatamente le tienen que enviar su información direccionada a tomar el puesto.
Y ella, ese pobre físico, ella está es como el pobre trabajador, pero se le dio sugería, mamá, oye, ahí. Bueno, No, porque es que todo, ustedes pueden ensayarlo como tiene que hacer. Si tú no quieres que te saquen, tienes que hacerlo. Tú dices familia mía, y yo creo que me está diciendo en el coche, pero cuando es familia tuya, que yo quiero que tú hagas las cosas bien, ustedes cosas de mi agua. exactamente, y cada día se va a poner más riguroso, y especialmente en los ayuntamientos del país, de estos pueblos lejanos. Que tú te estás salvando porque por lo menos lo poco que llega aquí, por lo menos los reparten en las cosas que son necesarias. Porque si no, si tú tuvieras pues, yo misma Sí, hay síndicos enjuiciados, ¿verdad? Producto de las auditorías. Sí, el único superior, él facturó yo no sé cuántos camiones de caliza. Entonces, la cantidad de caliza se hace 2 pueblos de los que yo vivo. Y yo no sé qué se dijo, y lo que tiraron fue como 3 camiones en la carretera. La famosa carretera de ella la han pagado yo no sé cuántas veces. Incluso en la época de Balaguer me decía, pero qué cuántas personas grandes que hay, se me decía. Porque he ido y siempre nos muestran cuántos de esa carretera. Oye, por eso que estamos como estamos. Por eso es hoy en día, no le dan de pasar con todos esos otros campos de por ahí. Ustedes mismos se lo cogen. Bueno, pero cada día se están poniendo mejores controles y seguimiento a los administradores de fondos públicos. Y la ley número 423-06 es la ley por donde se comienza el asunto del control, porque si no se planifica adecuadamente, ¿verdad? Se plasma en un presupuesto y se le da seguimiento, ¿verdad? Y se le hace auditoría, etcétera, de la ejecución de esos presupuestos, pues no podrá haber transparencia en el manejo de los fondos. Oía en estos días recientes pasados en la noticia de que la Cámara de Cuentas había reportado que hay todavía una cantidad considerable de ayuntamientos que no han realizado, no han presentado su informe de ejecución presupuestaria del año 2014, que tienen que enviarlo a la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Eso quiere decir que es un desorden lo que hay en esos ayuntamientos de los pueblos, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento de la normativa. Sí, claro, o sea, deben ser más rigurosos los controles, la supervisión, la vigilancia, especialmente de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República ha creado unidades de auditoría interna en las principales dependencias del Estado, pero no alcanza para establecer en cada ayuntamiento, puesto que hay 155 municipios y 228 distritos municipales, ¿verdad? O sea que no tiene el número de empleados, de auditores necesarios para crear oficinas o unidades de auditoría interna para cada dependencia. Estuve viendo en el portal de la Contraloría que solamente tiene 212 unidades de auditoría, ¿verdad? Como departamento de auditoría interna en los ministerios, ¿verdad? Y en otras direcciones generales y en algunos ayuntamientos. En el ayuntamiento del Distrito Nacional hay unidades de auditoría, en el ayuntamiento de Santo Domingo Este también, pero en la mayoría de los ayuntamientos de los pueblos, ¿verdad?, del interior del país no hay
unidades de auditoría. Y por eso, entre otras cosas, y por la falta de formación que tienen los políticos que asumen a esas posiciones, y también el objetivo de muchos de ellos, que no haya gran control para ellos poder cometer irregularidades, hacer uso indebido de los recursos públicos. Hay ayuntamientos que están, en base a auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, están siendo enjuiciados. Hay, por ejemplo, el de San Francisco de Macorís, ¿verdad? Tengo entendido que tiene medidas de coerción ya, y se está conociendo a nivel de los tribunales, juicios de fondo, ya la malversación o mal uso de los fondos públicos que detectó que había cometido la administración edilicia, ¿verdad?, en base a una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas. Bien, continuamos entonces con los aspectos básicos que se establecen en la ley de presupuesto, la ley 423-06. Estamos entonces en el ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario está formado por 4 fases, que es la fase de formulación, la fase de discusión y aprobación, la fase de ejecución y la fase de evaluación de la ejecución. En la fase de formulación consiste en la obligatoriedad que tienen todas las dependencias del sector público para elaborar su anteproyecto de presupuesto en la fecha que lo establezca la Dirección General de Presupuesto, que es el órgano rector del sistema presupuestario. El presupuesto en el sector público comienza a elaborarse a partir del mes de julio, ¿verdad? Se comienza a trabajar ya para el presupuesto del año siguiente. Y para esa fecha la Dirección General de Presupuesto debe bajar hacia las diferentes dependencias del Estado los lineamientos de las políticas presupuestarias del Estado, o sea, los topes máximos. Los topes máximos, ¿verdad?, de gasto a que podrán incurrir, ¿verdad?, e incluir en su anteproyecto de presupuesto para el año siguiente. Y esos anteproyectos de presupuesto en base a estos lineamientos, pues deben ser elaborados por cada dependencia y enviados a la Dirección General de Presupuesto para la fecha que esa dirección establezca, la cual tiene la responsabilidad de revisar esos anteproyectos de presupuesto, verificar si están correctos en base a los lineamientos de política presupuestaria que fueron suministrados, y si no están correctos, devolverlo para que hagan la corrección, la adaptación, ¿verdad?, a esos lineamientos. Luego, estos anteproyectos de presupuesto de cada dependencia, de ser revisados y aceptados por la Dirección General de Presupuesto, entonces se elabora un anteproyecto de presupuesto consolidado, ¿verdad?, donde se van a incluir todas esas formulaciones de anteproyectos de presupuesto de cada una de las dependencias, los cuales son revisados y preaprobados por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para verificar que se esté cumpliendo con los lineamientos de la política fiscal y la política presupuestaria que esos dos ministerios tienen la responsabilidad de monitorear y controlar, ¿verdad?, para que no se produzca
desajustes en las economías o se vayan a formular presupuestos que impliquen un mayor endeudamiento para el país, que rase ya en los puntos que serían prohibitivos. Luego de estos anteproyectos, tener el visto bueno de ambos ministerios, entonces deben ser conocidos y aprobados por el Consejo de Ministros, ¿verdad?, que es un consejo formado por todos los ministros y directores de instituciones públicas, encabezado por el presidente de la República, constituido por los ministros del país y los administradores públicos, para conocer entonces anteproyecto de presupuesto para el próximo año. Este presupuesto entonces es analizado en esta reunión de ministros encabezada por el presidente de la República, y si están de acuerdo todos que es el presupuesto más adecuado, el que se ha formulado, pues se le da el visto bueno y pasa a convertirse entonces en el proyecto de presupuesto. Antes era un anteproyecto de presupuesto, pero ya luego de ser aprobado por el presidente de la República pasa a denominarse el proyecto del presupuesto general del Estado. Ese proyecto de presupuesto general del Estado, entonces es enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, porque el presupuesto tiene que ser aprobado y convertirse en una ley, la ley de presupuesto para el año de que se trata, ¿verdad? Una ley que dura un año. Por ejemplo, tenemos el presupuesto del año 2015, ¿verdad? Fue aprobado por una ley del Congreso Nacional, promulgada por el Poder Ejecutivo, donde se establece, ¿verdad?, cuáles son las apropiaciones de fondos para cada ministerio, para cada dependencia del Estado que recibe financiamiento público, y deben ajustarse entonces al cumplimiento de esta ley. En ese sentido, entonces, la fase de discusión y aprobación se lleva a cabo en el Congreso Nacional, primero en una Cámara y luego en la otra, como se hace para todas las leyes, ¿verdad? Es conocido por el Senado de la República y es analizado, discutido, hay comisiones de presupuesto en ambas cámaras, ¿verdad?, y se manda a estudio y esta comisión presenta su informe, el cual es presentado, ¿verdad?, en una sesión donde está el quórum necesario de legisladores y es aprobado, ¿verdad?, o rechazado, ¿verdad? Ha habido años en que el presupuesto no ha sido posible aprobarlo, no se ponen de acuerdo los legisladores, y la ley contempla los procedimientos que deben seguirse para cuando el presupuesto no puede ser aprobado, ¿verdad?, por el Congreso Nacional. En ese caso, pues tienen que aplicarse el presupuesto del año anterior con los ajustes correspondientes de las partidas que ya han sido ejecutadas, ¿verdad?, en el año anterior, que ya no ameritan que se incluyan en el año siguiente, pero las demás partidas, ¿verdad?, que sean recurrentes, como los gastos de salario, materiales, suministros, etcétera, gastos de consumo, pues se aplican, ¿verdad?, conforme a el presupuesto del año anterior. ¿Ok? Entonces el presupuesto, el proyecto de presupuesto es analizado y discutido en ambas cámaras en forma
separadas, o también se pueden constituir una comisión mixta para el estudio del presupuesto, ¿verdad? Y entonces ya se entiende que estarán de acuerdo ¿verdad?, los senadores y los diputados a través de sus comisiones de presupuesto, y es entonces presentado en las sesiones correspondientes de forma separada, y si la mayoría de los legisladores le dan el visto bueno, pues se aprueba la ley, ¿verdad?, general de presupuesto del Estado, y se envía entonces al Poder Ejecutivo para su promulgación. Díganme, señora. Yo tengo entendido que, por ejemplo, este proceso de promulgación, de ver si se hace y se envía, es de bueno si no es, por ejemplo, no, si eso se entiende, si ese presupuesto está sumado de esta manera, que no corresponde a lo que debe, o sea, como algo de Sí, claro, o sea, eso lo explicábamos antes, ahorita, que decíamos, cuando decíamos que desde el mes de julio se comienza en la elaboración del presupuesto, ¿verdad?, se bajan los lineamientos de política presupuestaria y los presupuestos deben ajustarse a estas disposiciones que establezca la Dirección General de Presupuestos y enviar entonces en la fecha establecida por esa dirección dichos anteproyectos de presupuesto, y que ésta lo revisa, lo evalúa, si no están conformes a los lineamientos de política presupuestaria, ¿verdad?, y de acuerdo al manual de clasificación presupuestaria, pues se le devuelve para que hagan las correcciones del lugar, y en caso de no cumplir con las disposiciones, pues están sujetos a sanciones esos funcionarios que están previstas en las leyes, especialmente en la ley número 41-08 de función pública, ¿verdad?, que donde se establece el tipo de sanción por faltas cometidas por los servidores públicos. Pero ya estábamos explicamos, ¿verdad?, la parte de la discusión y aprobación, que es la llevada a cabo por el Congreso Nacional, por la Cámara de Diputados y el Senado de la República en forma separada, que es quien tiene la facultad de emitir la ley, discutir los proyectos de ley y convertirlos en ley, ¿verdad? Y eso se hace con el presupuesto, porque el presupuesto se convierte en una ley, en el presupuesto de ingresos y ley de gasto público, ¿verdad?, o presupuesto general del Estado, que dura un año esa ley, el año calendario, el año que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Bien, luego de discutido y aprobado el presupuesto, viene la fase de ejecución. La ejecución se inicia entonces con la programación de esos presupuestos, el establecimiento de las fechas en que se van a ir desembolsando esos recursos, ¿verdad?, de que se van a ir realizando las obras, programándolas por meses, ¿verdad?, y debe formularse una programación a nivel general y por meses, y formular entonces una solicitud de cuota de compromiso trimestral, ¿verdad? Debe estimarse o calcularse 4 trimestres para incluir todo el presupuesto. El primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre, el tercer cuatrimestre, ¿verdad? Trimestre, perdón, y el cuarto trimestre, cuota trimestral de compromiso, que ahí se va a incluir
la programación de lo que usted va a hacer, las acciones que va a llevar a cabo, que están previstas en el presupuesto general para el año, qué es lo que usted va a hacer los primeros 3 meses y cuánto dinero requiere de lo aprobado para llevar a cabo esas acciones. Y así sucesivamente, cada trimestre con 15 días de anticipación debe, ¿verdad?, enviar su programación trimestral de cuota de compromiso. A partir de la aprobación de la cuota de compromiso, ¿verdad?, del primer trimestre, la cual es aprobada por el ministro de Hacienda, ya entonces las instituciones quedan en facultad para ejecutar, ¿verdad?, esa cuota de compromiso, o sea, incurrir en compromiso. Eso quiere decir adquirir los bienes y servicios por la prestación de servicios, ¿verdad?, que se contemplen para ejecutar las obras, los procesos, las actividades, los proyectos que se han contemplado en esa cuota trimestral de compromiso. Para la aplicación y cumplimiento de esa cuota trimestral de compromiso, pues interviene, ¿verdad?, hay que tomar muy en cuenta todas las leyes de controles, especialmente la ley número 340-06, que es la ley de compra y contrataciones públicas, ¿verdad? Tienen que llamarse a concurso, ¿verdad?, para adjudicar la compra o la realización de las obras. Todas estas informaciones, como veíamos, tienen que ser transparentes y colocarse en el portal de internet de la institución, tanto para el llamado al concurso como cuando ya se hace la adjudicación a uno de los oferentes, y de esa manera, ¿verdad?, se comienza la ejecución, ¿verdad?, de esas cuotas de compromiso, ejecución presupuestaria. Las instituciones, entonces, deben enviar trimestralmente un informe de ejecución presupuestaria a la Dirección General de Presupuesto, a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y a la Contraloría General de la República y a las Cámaras de Cuentas, ¿verdad?, para dar a conocer en qué medida se ha cumplido, ¿verdad?, esa aprobación de la cuota trimestral de compromiso, en qué medida se ha ejecutado, y así sucesivamente. Al final del año, entonces, la Dirección General de Presupuesto hará un informe consolidado de la ejecución presupuestaria que enviará a la Dirección General de Contabilidad, y esto servirá de base, entre otros informes, para la elaboración del informe de la renta e inversión pública que ha hecho el Estado, ¿verdad?, con los recursos públicos aprobados en el presupuesto, el cual debe ser presentado por el ministro de Hacienda y enviado a la Contraloría para su revisión, y luego de estar correcto, el ministro de Hacienda lo envía a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas hace la auditoría, la verificación de ese informe, de la veracidad de ese informe, de la renta pública e inversión hecha por el Estado, y luego produce un informe al Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, o sea, confirmando, validando o informando de las desviaciones, de los incumplimientos que establecen la ley de presupuesto respecto al presupuesto público. Esas son entonces las fases, ¿verdad?, que se prevén
en la ley sobre el presupuesto público, el ciclo presupuestario. También en la ley se contempla el presupuesto plurianual, como le mencionábamos ahorita al comienzo. El presupuesto plurianual es un presupuesto que abarca los 4 años de mandato presidencial que tiene el gobierno y debe preparar un presupuesto clasificado por año para cada uno de los años que le toca, ¿verdad?, su gestión, su administración en la cosa pública, el cual debe ser actualizado cada año para tener el presupuesto actualizado, correcto, de 4 años siempre, permanentemente. También en la ley de presupuesto se contempla de que de los ingresos corrientes que se obtengan, que se contemplen para el año, tiene que separar un 5% del total de ingresos corrientes para asignarlo a disposición del presidente de la República, el cual utilizará para las ejecuciones de obras consideradas de interés general, ¿verdad?, pero decidida por el presidente de la República. Vemos, ¿verdad?, cómo se ha popularizado en este gobierno el asunto de la visita sorpresa y el otorgamiento de financiamiento de préstamos por parte del gobierno a diferentes asociaciones, grupos campesinos, ¿verdad?, que es en base a esos recursos del 5% de los ingresos corrientes que se le asignan a disposición del presidente, aparte del presupuesto correspondiente de la presidencia de la República, ¿verdad?, ese 5% a disposición del presidente. ¿Decía? Que también en esa gestión de gobierno se permiten lo que son las organizaciones solidarias que le brindan ayuda a las pequeñas y medianos comerciantes. Y a través de eso, un sinnúmero de personas por lo menos van sacando su pequeño negocio adelante. No sé si ustedes se han dado cuenta que le facilitan el crédito, solamente tendrían que buscar, qué sé yo, un garante, una persona que tenga un señor, un trabajo estable, y se lo otorgan, y o sea, dicen ellos que gracias a Dios las personas que le dan los casos de crédito han tratado de pagar sus cuotas normal, y cuando terminan de pagar le siguen aumentando para que pueda tener más crecimiento. Exactamente, sí. O sea, el presidente de la República sacó a resaltar, ¿verdad?, o sea, el cumplimiento. Eso era un eslogan de campaña desde cuando él... Y tienen las cuotas más bajas del mercado. ¿Verdad?, un eslogan de campaña de que los pobres no son mala paga, ¿verdad? Yo lo digo porque yo fui ganante del compadre mío, él solicitó un préstamo de 100.000 pesos para comprar otro. Él tiene una ruta para comprar otro. Como él tenía 2 carros, ahora tiene los 2 carros trabajando. Y él lo puede pagar su cuota normal. Sí, sí. Incluso cuando le ponen lo meten como una cooperativa a uno también. Tanto el solicitante como el garante. No, claro, o sea, se le ha dado un apoyo importante, ¿verdad?, a las pequeñas empresas, a las microempresas y a la mediana empresa. Inclusive, estas unidades económicas han pasado a ser suplidoras del Estado, ¿verdad?, especialmente en el desayuno escolar, la panadería, etcétera, y pequeñas empresas que sirven, ¿verdad?, los alimentos, ¿verdad?, del desayuno escolar y del almuerzo, ¿verdad?, que están constituidas por micro y pequeñas empresas, ¿verdad?, además del apoyo financiero a través de la banca solidaria y de los préstamos
en la visita sorpresa que lleva a cabo el gobierno. Y en su presentación de memoria, ahora el 27 de febrero pasado, pues sacó a resaltar, ¿verdad?, el avance, el desarrollo y el buen resultado que se viene teniendo con la recuperación de esos préstamos, que han sido, ¿verdad?, la morosidad es cero. Pero estábamos comentando, no sé bien cómo decirlo, que si pero no lo ven desde ese punto de vista, que está bien, que una persona quizás no es porque sea mala paga, quizás que no tiene los medios para pagar muchas veces, porque a veces hay personas que tienen su crédito bueno y le llega un momento que ni siquiera les alcanza para pagar las cuotas, quizás de un préstamo de crédito. Pero muchos... Pero que por lo menos eso lo hacen, si uno tiene un pequeño negocio, por lo menos ellos saben que en ese negocio puede sacar su cuota mensual y puede pagar. Que muchas veces no es porque dicen, que me va a pagar. A ver, entonces se queda como que tú piensas, ¿son o no son? Porque muy bien, porque hay como que dicen, muchas veces no tienen para pagar las cuotas. Pero, o sea, si tienen el seguimiento, la orientación, ¿verdad?, se le ayuda a planificar lo que van a hacer y a darle seguimiento y asesoría, pues eso les permite, y la conveniencia de que paguen. Entonces, se ven obligados, ya tienen el conocimiento, ¿verdad?, y saben que le conviene pagar para poder seguir, ¿verdad?, accediendo a esos fondos, ¿verdad?, porque si se queda mal, es muy probable que no le presten ya, ¿verdad?, pero con la orientación que se le da, el seguimiento, ¿verdad?, entonces esa gente cumple. O sea que ciertamente se ve que los pobres no son mala paga, siempre que se le dé la asesoría y el seguimiento necesario. Bien, entonces seguimos viendo algunos aspectos de la ley que consideramos relevantes. También se establece en uno de sus articulados que debe crearse también el 1% de los ingresos corrientes como un fondo para hacerle frente a las calamidades públicas producto de eventos de la naturaleza que surjan como ciclones, inundaciones, etcétera, y que ese fondo también del 1% será autorizado, estará a disposición del presidente de la República para estos fines. Por ejemplo, cuando se mete la temporada ciclónica o cuando hay fuerte llovedero para determinada zona, para el Bajo Yuna se inunda, y entonces hay que desalojar esa persona, las personas que viven en la ribera de los Tamas, ¿verdad? Entonces hay que sacarlo de ahí, que se le dañan los ajuares, etcétera. Entonces con este fondo del 1% de los ingresos corrientes se utiliza por disposición del presidente para hacerle frente a estas eventualidades. También en lo que tiene que ver con el presupuesto, pues en la formulación del presupuesto tienen que incluirse varios informes o análisis de los ingresos y los gastos del sector público. Tiene que incluirse un análisis por capítulo, o sea, por cada una, la partida asignada a cada ministerio, cada dependencia del sector público. Tiene que haber un análisis por el objeto del gasto en cuanto a los gastos presupuestados, un análisis desde el punto de vista económico, un análisis por
la clasificación funcional de los gastos, un análisis geográfico de los gastos. Igualmente tiene que haber un análisis de los ingresos en forma de la naturaleza del ingreso y también en base a la clasificación económica del ingreso. E incluirse también un informe o análisis financiero, presupuestario, que se denomina la cuenta ahorro, inversión y financiamiento, que es una herramienta analítica de todos los presupuestos, donde se presentan primero el presupuesto de ingreso corriente, el presupuesto de gasto corriente, la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes va a dar un resultado económico. Luego se va a presentar los ingresos de capital y los gastos de capital, ¿verdad? Y la diferencia entre ingresos y gastos de capital, pues va a dar el resultado neto, ¿verdad?, del presupuesto, que pudiera ser un resultado superavitario o deficitario. Y luego debe analizarse la cuenta de financiamiento, que está constituida por las fuentes financieras y las aplicaciones financieras, ¿verdad? Que esto va a constituir cuando hay un excedente, un superávit presupuestario. Entonces se decide aplicar parte de ese excedente para disminuir el financiamiento, la deuda pública que tiene el Estado. Y cuando es deficitario, entonces pues se recurre, ¿verdad?, para completar el gasto público, el financiamiento del gasto público, a obtener financiamiento, ya sea emitiendo bonos o emitiendo préstamos, tomando préstamos a instituciones bancarias, nacionales o internacionales. O sea que este documento es muy importante y está previsto en la ley, en el reglamento, que debe formar parte de los documentos que deben acompañar el presupuesto, la presentación del presupuesto público, para su conocimiento, su discusión y aprobación. Y ahí se tiene una visión general de todo el presupuesto, de los ingresos corrientes, de los gastos corrientes, de los ingresos de capital, de los gastos de capital, así como de las fuentes financieras o de financiamiento y de las aplicaciones financieras. Como es sabido por ustedes, el presupuesto se formula para un año, o sea, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y ya para el próximo año tiene que haber un nuevo presupuesto, ¿verdad?, del Estado, que debe cumplir con toda esta normativa, todas estas disposiciones que se prevén en esta ley. Bien, seguimos entonces con el Manual de Clasificadores Presupuestarios. El Manual de Clasificadores Presupuestarios es un documento elaborado por la Dirección General de Presupuestos, que es el órgano rector del sistema presupuestario, donde se contemplan todas las clasificaciones de los ingresos y de los gastos, para ser utilizadas esas clasificaciones en la formulación, en la ejecución y en la evaluación del presupuesto. O sea, en todas las partes presupuestarias se deben utilizar las cuentas y las diferentes formas de clasificar tanto los ingresos, los gastos del presupuesto, así como las fuentes financieras y las aplicaciones financieras. Como es conocido por ustedes,
los gastos del Estado, ¿verdad?, se clasifican, ¿verdad?, en base a la clasificación del gasto, en base a la clasificación económica, en base a la clasificación funcional, en base a la clasificación geográfica. Todas estas clasificaciones deben utilizarse en la elaboración de los informes y clasificaciones del presupuesto. También en los ingresos debe aplicarse la clasificación por la naturaleza del ingreso, la clasificación económica del ingreso, ¿verdad?, como fuente, ¿verdad?, de poder hacer todas las presentaciones y análisis que requieran los organismos internos del Estado, los organismos supervisores como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y cualquier otro analista. O sea que esta herramienta es fundamental para elaborar o para llevar a cabo todo el proceso presupuestario. Están los diferentes catálogos con sus cuentas, sus definiciones, sus explicaciones, de forma que los usuarios, ¿verdad?, que son todas las instituciones públicas, puedan llevar a cabo la formulación, la ejecución y la evaluación del presupuesto conforme a esas clasificaciones presupuestarias que se prevén en el manual de clasificadores presupuestarios. Tenemos, por otro lado, la INTOSAI. La INTOSAI es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Esta es una entidad ya de larga data que tiene unos 62 años de existencia, y esa organización agrupa a todas las instituciones fiscalizadoras superiores de control de cada uno de los países del mundo. El mundo tiene unos 195 países, ¿verdad?, de acuerdo a las Naciones Unidas, la organización, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, que es el organismo mundial que le da reconocimiento, ¿verdad?, a los países para considerarse ya como una nación con reconocimiento mundial, internacional. Y de esos 195 países miembros de la ONU, hay 192 que son miembros de la INTOSAI, incluyendo a la República Dominicana a través de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. ¿El 195 entonces? 192. O sea que prácticamente el mundo entero, todos los países del mundo, salvo esas raras excepciones, son miembros de la INTOSAI. Esta organización, pues su objetivo principal es servir de un lugar, un foro, ¿verdad?, de comunicación, de conocimiento, de experiencias de los diferentes países del mundo, donde se analiza, se conoce las formas y novedades que pueden existir en determinados países, y con el conocimiento de cómo es la forma de hacer la cosa de cada país, entonces se llega a consenso y se establecen normativas de carácter mundial que luego son emitidas por esa institución de carácter mundial como una norma internacional para ser aplicada en los diferentes países. Y los países miembros entonces tienen la responsabilidad, la obligación de impulsar esos cambios, esas modificaciones en sus respectivos países, ¿verdad?, para estar a tono a las mejores prácticas mundiales que se llevan a cabo en el mundo.
O sea que la INTOSAI, su objetivo principal es el intercambio de conocimiento y experiencia de los diferentes países del mundo, el establecimiento de normativas de control que puedan ser aplicadas en los diferentes países, en lo referente a los controles internos, la contabilidad y las fiscalizaciones, ¿verdad?, en esos organismos públicos. Esta institución existe desde el año 1953, que tuvo nacimiento en un congreso, en el primer congreso que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, ¿verdad?, en el año 1953, en la que participaron 34 EFS, ¿verdad? Las siglas de EFS se refieren a entidades fiscalizadoras superiores, EFS, como una forma genérica para referirse a cada una de las instituciones que forman parte de esta organización mundial de entidades fiscalizadoras superiores. Y ahí se llevó a cabo el primer congreso de esta institución mundial. También son miembros asociados de esta institución el Instituto de Auditores Internos, una institución mundial de auditoría, también el Banco Mundial, entre otras. Esta institución tiene una estructura compuesta por el Congreso, que es la reunión de todos sus miembros, el Comité Ejecutivo, el Secretario General y los grupos regionales de trabajo. En cuanto al Congreso, la máxima autoridad de este órgano, pues se lleva a cabo un congreso donde participan todas las instituciones superiores de control, o la mayoría de las instituciones superiores de control, se lleva a cabo cada 3 años en un país diferente, ¿verdad? Cada 3 años se lleva a cabo en un país, ¿verdad? Luego a los 3 años siguientes se hace en otro país y así sucesivamente. Todavía nosotros no nos ha tocado ser la sede de la INTOSAI, ¿verdad? Porque son, repito, 192 miembros y en cada 3 años que se lleva a cabo un congreso, o sea, la reunión de todos sus miembros para concertar, discutir, analizar los casos más importantes de conocimiento, de controles internos y de fiscalizaciones, de controles, de contabilidad pública, etcétera, en el mundo. Los grupos regionales, hay varios grupos regionales, hay 2, 4, 6, 7 grupos regionales. Está la OLACER, la AFROSAI, la ARABOSAI, la ASOSAI, la PASAI, la CAROSAI y la EUROSAI, como grupos regionales en las diferentes áreas del mundo. La OLACER se refiere a la organización de los países de Latinoamérica, que la forman un grupo. Está la AFROSAI, donde se agrupan los países de África. Está la ARABOSAI, donde se agrupan los países árabes. Está la ASOSAI,
que agrupa a los países de Asia. Está la PASAI, que agrupan los países del Pacífico. Está la CAROSAI, donde se agrupan los países del Caribe. Y está la EUROSAI, donde se agrupan los países de Europa, ¿verdad? Como subdivisiones. ¿Perdón? Al Caribe, ¿verdad? Se aglutinan en un bloque, ¿verdad? Para ellos reunirse y comunicarse, que son los países más afines, ¿verdad? O sea, se agrupan por la afinidad e idioma, ¿verdad? De los países. Esta es una institución entonces muy relevante, muy importante y que tiene incidencia en los controles internos y la fiscalización de todos los países del mundo, ¿verdad? Que ustedes deben conocer esto. Tenemos entonces la guía para el control interno emitida por la INTOSAT y la relación y similitud con la ley número 10-07. O sea, la INTOSAT emitió una norma, ¿verdad? Una guía, ¿verdad? Para establecerlo, para que las instituciones públicas de los diferentes países del mundo les sirvan de pauta para elaborar su sistema de control interno. Se define lo que es el control interno, ¿verdad? El objetivo del control interno, los elementos del control interno, etcétera. Se ha adoptado, esta institución, ¿verdad? Ha adoptado el enfoque integral de control interno para su adaptación y aplicación en el sector público, que es el enfoque que se utiliza a nivel mundial en el sector privado. Fue adaptado al sector público, ¿verdad? Y sirvió de base para elaborar la guía para el control interno. Este proceso, ¿verdad? Se considera al control interno como un proceso que es diseñado y ejecutado por la alta gerencia, la gerencia ejecutiva y otro personal de la empresa para tener una seguridad razonable en el logro de sus metas y objetivos, ¿verdad? Y que se alcancen, ¿verdad?, los siguientes objetivos, que haya, ¿verdad?, organización, orden, transparencia en la ejecución de las actividades de las instituciones públicas, ¿verdad?, que haya, ¿verdad?, rendición de cuentas en las instituciones públicas, de que haya cumplimiento de las normativas de control que se establecen en el sector público, ¿verdad?, de que se cumplan con las leyes y demás normativas. Y todo esto, ¿verdad?, deberá contribuir al logro de las metas y objetivos, ¿verdad?, de cada una de las dependencias y organismos públicos. Y se establece que ese proceso de control interno estará formado por 5 componentes, que son el entorno de control, la evaluación y administración de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y el monitoreo. Y a través de esas diferentes fases que se intercomunican, pues es posible lograr las metas y objetivos que se trazan las instituciones y las empresas, vamos a decir, en el sector privado, porque este concepto, con las adaptaciones propias del sector público, pues se usa ya a nivel mundial. Precisamente en el año 2014
o más bien en el año 2013 para ser iniciado a partir de diciembre del año 2014, se hizo una actualización del informe costo, ¿verdad? Que es la versión costo 2013. Así podemos localizarla, ubicarla a través de internet o en la página del Comité Costo que tiene. ¿Perdón? Creo que también está, sí, pero ya esa es ya una ley, la Salvador, y también lo que llaman picabú. Ok, o sea, todo eso ha servido para crear leyes, para crear normas, ¿verdad? En los Estados Unidos, ¿verdad? Pues se creó esta ley que usted menciona, la Sarbanes, que contiene los lineamientos básicos de control en base al informe costo, ¿verdad? Y la necesidad de rendición de cuentas y el establecimiento de la responsabilidad de la gerencia, ¿verdad? El Consejo de Administración, los gerentes financieros, etcétera, sobre los informes, ¿verdad?, que emitan las instituciones y sobre el funcionamiento correcto del control interno, ¿verdad?, que es una responsabilidad de la gerencia de la empresa. Igualmente aquí en República Dominicana se emitió la ley número 479-08, que es la ley sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada, donde se establece los diferentes tipos de forma legal que pueden adoptar las entidades económicas y, entre otras cosas, se establece la responsabilidad de la gerencia, la administración, para establecer un control interno adecuado y para asumir la responsabilidad de las informaciones contables que se emitan de esas empresas. O sea, todo eso está permeado por este estudio del Comité Costo, ¿verdad?, que se inició, se puso en vigencia a partir del año 1992 a nivel mundial. Dígame. Ese se produjo fue a través de, para ver si podían ser frustrados. Exactamente. Creo que fue la semana que creó el picabú para proteger a los inversionistas. Porque usted sabe que cuando había un fraude que eran los inversionistas, o sea que ya no se les reportaba su capital. Sí, claro. O sea, y se prevén sanciones de hasta 10 años de cárcel aquí en nuestro país. Crear un orden. Claro. O sea, que no sea un desastre, no haya nadie responsable, sino los responsables son la cabeza de la empresa. Y ellos, si las cosas no se hacen bien a nivel de los diferentes departamentos, diferentes áreas, los responsables son los jefes, ¿verdad? Entonces vamos a aplicarle, a prever sanciones, establecer responsabilidades, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, se establecen sanciones por violaciones de las normativas referentes al funcionamiento de las entidades, ¿verdad?, de hasta 10 años de cárcel para los responsables, comenzando por la cabeza. Bien, entonces hay una similitud entre esa normativa de control y la ley número 10-07 de República Dominicana, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Control Interno, ¿verdad?, y que está bajo la supervisión, la ejecución del cumplimiento de esa ley por todas las instituciones públicas y la vigilancia de la Contraloría General de la República. Entonces, esta ley ha sido elaborada en base a esta guía de control interno emitida por la INTOSAI. También tenemos
las declaraciones de Lima y de México emitidas por la INTOSAI y el establecimiento de la relación y similitud de esta normativa con el funcionamiento de la Cámara de Cuentas de República Dominicana. En estas reuniones del Congreso de la INTOSAI, que se realiza cada 3 años en cada una de las sedes de los miembros, ¿verdad? En un año en un país, en otro año en otro país diferente, que sea miembro de la INTOSAI, pues se establecen resoluciones, declaraciones, principios, etcétera. Y en una de esas reuniones celebradas en Lima, Perú, ¿verdad?, se establecieron, ¿verdad?, las declaraciones de Lima que tienen que ver con los lineamientos de control y fiscalización que deben cumplir, ¿verdad?, las instituciones del Estado, de las facultades de los organismos fiscalizadores superiores, las EFS de cada país, para que puedan funcionar adecuadamente. Dentro de esos requisitos se establece que la existencia de creación del organismo fiscalizador superior del sector público pues esté consignado, esté previsto, ¿verdad?, haya un consenso para la existencia y el funcionamiento de esa empresa y se establezca en la Constitución del país y se establezca en las leyes del país, ¿verdad? O sea, para que sea algo conocido por todo el mundo y al más alto nivel y que todo el país esté, vamos a decir, comprometido con esos controles, con esas fiscalizaciones de esas instituciones. También que los integrantes de esas instituciones fiscalizadoras superiores de control sean independientes, que no sean mandados por nadie, ¿verdad?, por ningún organismo, ¿verdad?, para que puedan ejercer una labor, ¿verdad?, que sea, vamos a decir, profesional, honesta, y que pueda contribuir. También que dentro de la normativa se establezca, ¿verdad?, un mandato amplio de las cosas que deben investigar, deben fiscalizar, deben revisar en las instituciones, ¿verdad? También el acceso irrestricto, que tengan acceso irrestricto a todos los archivos, a todos los documentos, a todos los sistemas, ¿verdad?, para que puedan, y eso se consigne en las normativas legales, en la Constitución, en las leyes, ¿verdad?, para que puedan hacer un trabajo profesional y de amplio alcance. También se establece la libertad para decidir el contenido de los informes que ellos deben rendir, ¿verdad?, para conocimiento de las partes auditadas y del público en sentido general. También la existencia de mecanismos eficaces para darle seguimiento a las recomendaciones que realicen, ¿verdad?, estas instituciones, ¿verdad?, que realicen a las instituciones sobre violaciones o deficiencias en los controles, ¿verdad? Entonces, que estos organismos auditados se comprometan, ¿verdad?, reconozcan la falla y se comprometan a su corrección y ellos darle seguimiento para verificar si se corrigieron o no. También se establece la necesidad de que esas EFS, instituciones fiscalizadoras superiores, tengan autonomía financiera y gerencial y administrativa, ¿verdad? Economía financiera, es decir, que
ellos elaboren su propio presupuesto y lo sometan, ¿verdad?, al Estado, y que ese presupuesto no se le, vamos a decir, mutile, ¿verdad?, se le apruebe su presupuesto para que puedan llevar a cabo su labor, y que esos presupuestos, ¿verdad?, ellos tengan la libertad para utilizar esos recursos en la adquisición de tecnología, en el empleo de personal calificado, en el entrenamiento de ese personal, o sea que tengan libertad para llevar a cabo, ¿verdad?, su trabajo de una manera profesional. De manera que tanto en Lima como en México se reforzaron, se emitieron, y en México se reforzaron esas declaraciones de principios de independencia para la fiscalización de la EFS. Entonces, en ese sentido, debemos establecer la relación y similitud que hay entre esos principios establecidos en esas declaraciones de Lima y de México con relación a la ley número 10-04, que es la que establece la Cámara de Cuentas y el servicio de la Cámara de Cuentas y el funcionamiento de la Cámara de Cuentas para ver en qué medida se cumplen con esos principios que se establecieron en estas declaraciones de Lima y de México, ¿verdad?, que debe servir de guía, de pauta, para que los diferentes países del mundo orienten su fiscalización interna y externa sobre esa base. De manera que esos son los temas de este trabajo. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, comentarios, pues tienen la palabra para hacer su pregunta o su acotación con relación a estas normativas de control, ¿verdad?, que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos, los controles, la planeación, la rendición de cuentas, la transparencia, etcétera. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno, pues ya ustedes saben, esperamos que ustedes hagan un buen trabajo, hagan una buena investigación, documenten bien y capten bien. Hemos tratado de explicarles, ¿verdad?, el alcance, la importancia de estas disposiciones, ¿verdad?, y o sea, para que ustedes tengan una visión global del mundo, de cómo que funciona el mundo a nivel de los controles, ¿verdad?, incluyendo, ¿verdad?, la República Dominicana como miembro de la INSOSAI. Bien, pues muchas gracias por su atención.